Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en el símbolo por antonomasia de la Iglesia cristiana, es la imagen de Jesús sufriendo clavado en la cruz. Una imagen que inevitablemente tenemos hoy todos en la mente, pero que se incorporó a esa Iglesia cristiana de forma tardía. No sería hasta el siglo XIII cuando se popularizó de forma definitiva. Hasta ese momento había otras simbologías donde la cruz podía estar presente, al menos a partir del siglo IV, cuando la Iglesia cristiana ya fue oficializada, pero en el caso de que el Cristo estuviera en la cruz, era un Cristo indiferente al dolor. Fue en ese siglo XIII cuando Cristo sufre, y hay una serie de razones que explican ese cambio en la iconografía, que es lo que vamos a ver hoy. La condena a muerte en la cruz fue una práctica común en varias culturas de la antigüedad, los persas, los macedonios, los cartagineses, pero sobre todo fue empleada en el mundo romano. La idea era condenar a aquellos malhechores que cometieran crímenes especialmente reprensibles mediante una muerte que fuera lenta, humillante y sobre todo pública, para servir de ejemplo. De ahí que los crucificados fueron vistos durante buena parte del Imperio Romano como el peor ejemplo de delincuente. Esta fue la razón por la que durante los primeros siglos del cristianismo, los cristianos evitaron la imagen del Jesús crucificado, para evitar malas interpretaciones. Esos cristianos sabían que Jesús se había sacrificado por la humanidad, pero aquellos que no conocieran su vida solo pensarían que estaban viendo la imagen de un delincuente. Curiosamente, la primera imagen de un crucificado vinculado con los cristianos fue un grafiti satírico, posiblemente de finales del siglo I, y que apareció en uno de los muros externos de la Domus Gerotiana en el Monte Palatino, en una calle que fue sellada a finales de ese siglo I. En el grafiti aparece un humano con cabeza de asno, clavado a la cruz, y a sus pies un segundo personaje masculino. Bajo la cruz, una leyenda en griego que podría traducirse por Alexamenos adorando a su dios, en lo que parece una burla contra el tal Alexamenos que, como posible cristiano, adoraba a un supuesto dios lo suficientemente burro como para dejarse crucificar. El uso de la cruz como símbolo oficial del cristianismo había de hacerse esperar hasta el siglo IV, tras el edicto de Milán en el que el emperador Constantino daba libertad de culto a los cristianos, además de ser el momento en que se decidió acabar con la crucifixión como sistema de condena a muerte. Quizás el ejemplo más antiguo podemos verlo en el mosaico que decora el ábside mayor de la iglesia de Santa Pudenciana en Roma, de finales del siglo IV o comienzos del V. Es decir, ya habían pasado unas cuantas décadas desde la proscripción de la crucifixión y su carga de rechazo entre el pueblo hacia los crucificados posiblemente había desaparecido. Con todo, en Santa Pudenciana tenemos un ejemplo de la llamada crux gemata, cruz enjollada, en donde solo tenemos la cruz sin el Cristo, y esta parece fabricada en metales preciosos, por lo general oro y decorada con gemas. Esta forma de enaltecer la cruz mediante el uso de materiales costosos, reales o pintados, pero sin la presencia de Jesús, permitía a los cristianos, ahora sí, asumir su símbolo más reconocido, pero sin el oprobio de mostrar a su Dios condenado cual malhechor. Es más, en el mosaico de Santa Pudenciana, Jesús aparece debajo de la cruz, sentado en un trono, vestido con ropas nobles, dirigiéndose a sus apóstoles, enunciando la iconografía de los Pantocrator y los Cristos en majestad que veremos a continuación. Dios no había sido derrotado, y la cruz era un símbolo, pero de triunfo, no de condena. El éxito de la cruz gemata se hizo evidente durante los siguientes 5 siglos. Pocos años después de acabado el mosaico de Santa Pudenciana, tenemos la construcción de la iglesia de Santa Sabina, también en Roma, entre el 422 y el 432. En una de las tablas de las puertas podemos ver una cruz enjollada, tallada en madera, por encima de las casas de Jerusalén, en el momento en que Jesús fue aclamado por sus discípulos tras su resurrección. Veremos después que en esta misma puerta había una singular escena de crucifixión donde la cruz había quedado escondida.
Contemporánea de la iglesia de Santa Sabina es el mausoleo de Gala Placidia en Ravenna, levantado entre el 425 y el 430. Presidiendo el cielo de la cúpula central, rodeada de estrellas, podemos observar una crux gemata bañada en oro. Sin salir de Ravenna, un siglo después, en la iglesia de San Apolinar in Clase, dominando el ábside mayor, volvemos a ver una cruz enjollada por encima de la figura de San Apolinar. En el centro de la cruz aparece el rostro de Jesús y por encima la mano de Dios. Es posible que en Constantinopla en esa misma época hubiera cruces enjolladas en sus principales iglesias, se citan en las fuentes, pero se han perdido. No ocurre así en la cristiandad occidental, donde la crux gemata no solo decora los muros de las iglesias, sino que se convierte en un tema habitual de la orfebrería alto medieval. Así, podemos ver una cruz gemata colgando de la corona de Recesvinto, en el tesoro de Guarrazar del siglo VII, o la cruz de los ángeles, de comienzos del siglo IX, o la cruz de la Victoria, de comienzos del siglo X, ambas en la Cámara Santa de Oviedo. Pero junto a ese uso habitual de la cruz enjollada, sin Jesús clavado en ella, hubo otra alternativa, donde el Cristo aparecía crucificado, pero de una manera heroica, sin sufrir. El ejemplo más antiguo es otra de las tablas de esas puertas de Santa Sabina que vimos antes, que tenemos en Roma, realizadas en el siglo V. En esa tabla de la crucifixión aparece una figura central barbada, posiblemente Jesús, semidesnudo, solo cubierto con el paño de pureza. Tiene los brazos extendidos y parece que las manos están clavadas, si bien no se ven los leños de la cruz. A cada lado, otras dos figuras masculinas semidesnudas, más pequeñas que el personaje central, probablemente los dos ladrones. Ellos también tienen los brazos extendidos y las manos clavadas a sendos tablones. Por encima de las cabezas de los ladrones parecen asomar los listones largos de las cruces, pero todo está solo insinuado, no hay una visión clara de la cruz. Mucho más evidente resulta el Cristo crucificado que aparece en una de las placas de bronce de un sarcófago, también del siglo V, posiblemente hecho en Roma, que hoy se conserva en el British Museum. Jesús, un Jesús joven sin barba, está clavado en la cruz. A un lado, apesadumbrados, San Juan y la Virgen María. Al otro lado, un soldado, posiblemente Longinos. Y además, en un extremo, ahorcado de un árbol, aparece muerto Judas. El contraste entre Jesús y Judas es muy marcado. Judas está muerto, no hay ninguna duda. Pero Jesús es un atleta clásico, no sufre en la cruz y hasta mira con indiferencia. Estamos ante la iconografía del Christus Triumphans, que va a ser la forma dominante de representar a Jesús en la cruz durante los siguientes 7 siglos. Y eso a pesar de que los teólogos eran conscientes de que Jesús había sufrido en la crucifixión y se preguntaban si era necesario mostrar ese sufrimiento. Un ejemplo temprano de un Jesús crucificado o sufriendo lo tenemos en una de las miniaturas que decoraban el Evangelio transcrito por el monje Rábula a finales del siglo VI en un monasterio de Siria. Ahí podemos ver una iconografía que nos resulta conocida. Cristo crucificado en medio, a cada lado los ladrones, Dimas y Gestas, por debajo San Juan y la Virgen, Longinos clavando su lanza, 3 soldados romanos jugándose la ropa del condenado, Estefatón ofreciendo una esponja con vinagre a Jesús y finalmente las 3 Marías. Insisto, todo el conjunto nos es conocido, pero además Jesús sufre. Su rostro muestra el dolor, de sus heridas mana sangre, como de las heridas de los ladrones. Longinos clava su lanza. En definitiva, una escena que nos puede resultar familiar para los que conocemos el arte de finales de la Edad Media y la Edad Moderna, pero que para el siglo VI seguía siendo totalmente inhabitual. Los cristianos aún no estaban preparados para esa imagen de sufrimiento, que quedaba solo para los eruditos que leían este tipo de evangelarios en los monasterios. Todavía era necesario mostrar, para la mayoría de los fieles, al Dios vencedor. De ahí que la iconografía del Christus Triumphans sea la más común. El modelo que más se había de seguir era el Cristo de la Santa Faz de Lucca en Italia de finales del siglo VIII. Jesús aparece en la cruz, no hay duda, pero está totalmente vestido, con lo que no muestra sus llagas, y el rostro más que triunfador es indiferente.
Herederos de este modelo de la Santa Faz son los crucificados del románico catalán del siglo XII, tales como la Majestad de Batlló, talla en madera que además ha conservado su rica policromía, o la Majestad de Bellet, también de mediados del XII, colocado en un marco con un fondo muy posterior. Esa obsesión porque Cristo no sufre sino que triunfa es la que llevó a otro tipo de iconografía en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, en la que la cruz desapareció por completo. El Majestas Domini o Cristo en Majestad, a veces llamado también Pantocrator, el Todopoderoso. En principio, las Majestas Domini ofrecen a Jesús de cuerpo entero rodeado por los personajes bíblicos, mientras que en el Pantocrator solo se ve el busto de Cristo. Con todo, esa diferenciación hoy solo es empleada por los más finos especialistas. Entre las Majestas Domini más antiguas está la que tenemos en el ábside mayor de San Vital de Ravenna de mediados del siglo VI. La iconografía aún no está totalmente consolidada. Jesús es un hombre joven, sin barba. Está sentado sobre el mundo, en el futuro aparecerá sobre un trono. En la mano izquierda lleva un libro, eso sí será una constante, y en la derecha una corona. Más adelante estará bendiciendo. Esa iconografía más tradicional será la que encontremos en el Pantocrator del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, de finales del siglo VI. Un Jesús barbado lleva un libro en la mano izquierda y con la derecha bendice. Ese será el modelo que se consolide. Lo podemos ver en una de las imágenes del Evangelario de Lorch, de finales del siglo VIII, o en el ábside mayor de la iglesia Sant'Angelo de Formis, en Capua, de finales del siglo XI, o en San Clemente de Taúl, aunque hoy preservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de mediados del siglo XII, que muestra además una rica paleta de colores, o en la iglesia de los Santos Justos y Pastor de Segovia, también de mediados del XII, unos frescos que quedaron cubiertos por un revoco posterior y que se han recuperado solo hace unas pocas décadas, o en el pórtico de la Catedral de Chartres, de nuevo de mediados del siglo XII. También tenemos una Majestas Domini en el pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, de finales del siglo XII, un pórtico que también estuvo coloreado, como nos han mostrado las restauraciones más recientes. Aquí, Jesús bendice con ambas manos, ya no lleva el libro. Quizás es una señal de que el motivo iconográfico empezaba a agotarse y era necesario renovarlo. Pero no fue renovado. Tanto los Cristos triunfantes como las Majestas Domini fueron desapareciendo. Habiendo sido unas iconografías surgidas a finales del siglo IV y el siglo V, y alimentadas sobre todo desde el Imperio Bizantino, a partir del siglo XIII, estas imágenes van a seguir siendo empleadas en la cristiandad oriental, entre los ortodoxos o las iglesias no calcedónicas, pero sobre todo como iconos de devoción personal. Porque a partir del siglo XIII, la imagen dominante de Jesús en la cruz va a ser la del Jesús que sufre. ¿Qué había cambiado en ese salto del siglo XII al XIII para aceptar la representación del Jesús crucificado sufriente que ya teníamos en el Evangelario de Rábula del siglo VI y que sólo se había utilizado de forma mínima durante los siguientes siglos? Pensemos por un instante que estos Cristos triunfantes y las Majestas Domini son la expresión de una iglesia victoriosa. Es una iconografía que había surgido a la sombra de los emperadores, pero que rápidamente había sido asumida por las autoridades religiosas, empezando por el Papa de Roma. Era la imagen de una iglesia fuerte, que podía salvar al mundo, pero también de una iglesia dominante, quizás demasiado apegada a sus bienes terrenales. Pero en ese salto del siglo XII al XIII, la iglesia victoriosa va a sufrir una serie de reveses. De partida, los cruzados, que habían recuperado Tierra Santa a finales del siglo XI, desde finales del XII, tras la batalla de los Cuernos de Jatín, de 1187, comenzaban a retroceder hasta que terminen por ser totalmente expulsados. Jatín fue el comienzo del fin de la gran empresa militar universal de la Iglesia de Roma. Pero además, en el seno de la cristiandad occidental había surgido una herejía, la de los cátaros o albigenses, que se había ido propagando a lo largo del siglo XII. Partiendo de una reflexión teológica, los cátaros consideraban que había que acabar con la Iglesia de Roma como institución, por su degeneración en la búsqueda de las riquezas y el poder. En 1207, el Papa Inocencio III había convocado una cruzada contra los cátaros, una guerra que había de prolongarse hasta 1255, donde se puso fin a la herejía albigense, pero que provocó en el seno de la Iglesia romana una serie de movimientos religiosos,
como la Orden de los Franciscanos, aprobada en 1209, o la de los Dominicos, surgida en 1216, donde lo que se trataba era de acercar la institución eclesiástica a los fieles y poner fin a esa imagen de iglesia todopoderosa y dominante. Pero esas crisis de la cristiandad occidental hemos de unir la que vivía el propio Imperio bizantino. Ante la derrota de Jatín, había sido el mismo Inocencio III quien había convocado una nueva cruzada contra los musulmanes en 1198. Pero lejos de recuperar Jerusalén, los cruzados invadieron Constantinopla en 1204 y establecieron el Imperio Latino de Oriente que habría de durar hasta 1261. La derrota de los bizantinos suponía, por tanto, la derrota de esa otra iglesia poderosa, la de Constantinopla. Curiosamente, entre los grandes beneficiarios de esa toma de Constantinopla estuvieron los venecianos, que acarrearon una gran cantidad de riquezas a su ciudad. Se aprovecharon de ellas para completar la decoración del interior de la Basílica de San Marcos, una basílica claramente dominada por las formas artísticas llegadas de Bizancio, al menos hasta ese momento. Porque es aquí donde podemos ver ese cambio iconográfico de las imágenes del Cristo triunfante o todopoderoso al Cristo sufriente. Observemos la pala de oro, uno de los retablos del altar mayor. En su cuerpo central, la parte más antigua del retablo, de finales del siglo X, tenemos una Majestas Domini. Justo por encima, ya de mediados del XII, vemos un Jesús crucificado, pero representado como un Cristo triunfante, siguiendo el modelo de la Santa Faz. Sin embargo, cuando se completa la decoración de mosaicos de los techos de la basílica, ya en el siglo XIII, después de la toma de Constantinopla por los cruzados, en el tramo ubicado entre la cúpula de la Ascensión y la cúpula de Pentecostés, encontramos una crucifixión, y aquí tenemos la representación del sufrimiento y el dolor. Cristo maltrecho, con las heridas de las que emana sangre, los soldados clavando sus lanzas, la Virgen, San Juan y las Tres Marías llorando por la pasión y la muerte de Jesús. Ahora sí, tras 4 siglos de esconder la cruz, ante el temor de esa iglesia de ser rechazada por adorar a un malhechor, y 8 siglos de presentarse como una iglesia victoriosa, con ese Cristo triunfante sobre la cruz, por fin, a partir del siglo XIII, Jesús iba a aparecer sufriendo en la cruz, en muchos casos de forma descarnada. Este cambio de representación no fue una decisión gratuita. Al final, la Iglesia optó por cambiar una iconografía altisonante por una imagen que enfrentara a los hombres con la realidad de un mundo cotidiano donde, era cierto, había sacrificio, había dolor, pero un sacrificio y un dolor que podían conducir a la eternidad. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.